Muy buenas tardes a todas y a todos los diputados. Bienvenidos a esta sesión de conferencia. Se instruye a la Secretaría, por favor, realizar el pase de asistencia. Muy buenas noches, diputadas, diputados. Por instrucciones del presidente, procederá a pasar la lista de asistencia. Diputada Xochitl Bravo Espinosa. Xochitl Bravo, presente. Gracias, diputada. Diputada Brenda Ruiz Aguilar. Brenda Ruiz, presente. Muchas gracias, diputada. Diputado Andrés Atay de Rubiolo. Diputado Diego Orlando Garrido López. Diputado Manuel Talayero Pariente. Manuel Talayero, presente. Gracias, diputado. Diputada Rebeca Peralta León. Rebeca Peralta, presente. Muchas gracias, diputado. Diputado Ernesto Villarreal Cantú. Diputada Miriam Saldaña Chaires. Saldaña. Gracias, diputada. Diputado Alejandro Carvajal González. Alejandro Carvajal, presente. Gracias, diputado. Diputada Erika Lizeth Rosales Medina. Erika Rosales, presente. Gracias, diputada. Diputado Roy Torres González. Diputada Luisa Fernanda Ledesma Alpizar. Ledesma Alpizar, presente. Muchas gracias, diputada. Diputada Tania Larios Pérez. Tania, presente. Gracias, diputada. Diputado Omar García Loria. García Omar, presente. Muchas gracias, diputado. Diputada Nora Arias Contreras. Diputado Pablo Trejo Pérez. Pablo Trejo, presente. Gracias, diputado. Diputada Diana Sánchez Barrios. Diana Sánchez Barrios, presente. Gracias, diputada. Diputada Leticia Aro Jiménez. Diputado presidente, hay una asistencia de 12 diputados y diputadas. Hay quórum. No se escucha, está apagado el micrófono, diputado. ¿Ya me escuchan? Ya, me bien. Sí, discúlpeme. ¿Puede dar lectura al orden del día, secretario, por favor, de esta conferencia? Por instrucciones del presidente, proceda a la lectura del orden del día para esta sesión. Orden del día. 1. Lista de asistencia. 2. Lectura y discusión y en su caso aprobación del orden del día. 3. Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. 4. Orden del día para la sesión ordinaria presencial del 27 de noviembre del presente año. 5. Asuntos generales. Cumplida su instrucción, diputado presidente. Muchas gracias, secretario. Ahora le solicito poner a consideración de las y los diputados integrantes de esta conferencia en un solo acto si alguien está en contra de aprobar el orden del día de esta sesión y el acta de la sesión anterior dispensando su lectura. Por instrucciones del presidente se consulta en un solo acto si alguna o algún diputado está en contra de aprobar el orden del día para esta sesión, así como de aprobar el acta de la sesión anterior dispensando su lectura. Toda vez que nadie se pronuncia en contra, se aprueba el orden del día de esta sesión, así como el acta de la sesión anterior. Cumplida su instrucción, diputado presidente. Gracias, secretario. El siguiente punto es lo relativo al orden del día de la sesión ordinaria del día 27 de noviembre del presente año. Se solicita al secretario informar de los asuntos adicionales recibidos, por favor. Con todo gusto, presidente, le informo que se recibieron los siguientes asuntos adicionales. Un comunicado de la alcaldía Magdalena Contreras, mediante el cual remite un dictamen de la Comisión de Administración y Finanzas de la alcaldía. Uno del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México, mediante el cual remite su informe de actividades para el periodo 2024-2025. Uno del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, mediante el cual remite la versión actualizada del proyecto de presupuesto de egresos para el Tribunal para el ejercicio 2026. Una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México y de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México en materia de creación de la Agencia de Gestión Urbana, suscrita por el diputado Roy Torres González, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Una proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México, tercera legislatura, para que en el marco del análisis, discusión y dictaminación del presupuesto de egresos de la Ciudad de México, correspondiente al ejercicio fiscal 2026, se considere asignar la inclusión de una actividad institucional con recursos adicionales al sistema de transporte colectivo Metro, enfocada a garantizar el derecho a la accesibilidad de la población con discapacidad y movilidad limitada, suscrita por la diputada Diana Sánchez Barrios, integrante de la Asociación Parlamentaria Mujeres por el Comercio Feminista e Incluyente. Una propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y a la Comisión de Hacienda del Congreso de la Ciudad de México para que en el ámbito de sus atribuciones consideren dentro de la elaboración del presupuesto de egresos de la Ciudad de México 2026 destinar un presupuesto a la alcaldía Venustiano Carranza de 50 millones de pesos
para reparación de baches y carpeta asfáltica de las 78 colonias y los 2 pueblos originales que conforman la demarcación, suscrita por el diputado Israel Moreno Rivera, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Una propuesta con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta de manera respetuosa a los titulares de la Fiscalía General de Justicia, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Secretaría de la Contraloría General, todas de la Ciudad de México, con la finalidad de que, acorde con sus atribuciones, continúen investigando las causas y omisiones que provocaron la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa el pasado 10 de septiembre y que ocasionó la muerte y lesiones graves a decenas de personas, suscrito por la diputada Lisette Salgado Viramontes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional. Una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta a la Fiscalía General de la República y a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a investigar los posibles nexos, financiamiento y participación de Alejandro Moreno Cárdenas Alito y de la dirigencia nacional del PRI en los hechos violentos ocurridos durante la marcha del 15 de noviembre, así como su posible vinculación con grupos porriles y el grupo delictivo denominado Los 300, suscrito por la diputada Xóchitl Bravo Espinosa, a nombre del Grupo Parlamentario de Morena, y el diputado Paulo Emilio García González, integrante de dicho grupo. Una propuesta con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta a la Fiscalía General de Justicia para investigar la participación de los elementos de la Guardia Nacional infiltrados en la marcha del 15 y 20 de noviembre de 2025, convocada por la Generación Z México, lo cual demuestra que el bloque negro generador de violencia actuó bajo el mandato de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, Comandante Suprema de las Fuerzas Armadas, y de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Marina Brugada Molina, y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a la Organización de Naciones Unidas México para que realicen una investigación independiente sobre la indicación del gobierno de la Ciudad de México en relación a la fuerza que durante la protesta fue cazar a quien fuera, cómo se corrobora con los testimonios y declaraciones de las personas que fueron reprimidas, detenidas arbitrariamente y torturadas, suscrita por la diputada Tania Nanet Larios Pérez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Una propuesta con punto de acuerdo mediante el cual el Congreso de la Ciudad de México, tercera legislatura, exhorta respetuosamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y a la Comisión de Hacienda, ambas de este honorable Congreso, para que en el análisis, discusión y dictaminación del proyecto de presupuesto de egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2026 se consideren y en su caso se asignen los recursos y ampliaciones presupuestales necesarias para destinar una partida no menor a 150 millones de pesos a la adquisición de nuevas unidades de colectoras que fortalezcan el servicio público de limpia, suscrito por el diputado Alejandro Carvajal González, integrante de la Acción Parlamentaria Progresista de la Transformación, y del diputado Juan Estuardo Rubio Golito, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Se informa que los documentos enlistados en los numerales 89, 159 y 163 del proyecto de orden del día fueron sustituidos por las personas legisladoras proponentes. Asimismo, se informa que los asuntos enlistados en los numerales 172 y 173 del proyecto de orden del día fueron retirados por las personas legisladoras que lo suscribieron. Esos son todos los asuntos, diputado presidente. Gracias, secretario. Antes de someterlo a votación, se pregunta si alguna o algún diputado desea hacer uso de la palabra. Si no hubiera nadie, le solicito al secretario poder someter a votación el orden del día de la sesión ordinaria del día 27 de noviembre del año en curso. Por instrucciones del presidente, se somete a votación el orden del día para la sesión ordinaria del día 27 de noviembre. Diputada Xóchitl Bravo Espinosa. Xóchitl Bravo, a favor. Gracias, diputada. Diputada Brenda Ruiz Aguilar. Brenda Ruiz a favor. Gracias, diputada. Diputado Andrés Atay de Rubiolo. Diputado Diego Orlando Garrido López. Diputado Manuel Talayero Pariente. Manuel Talayero, a favor. Gracias, diputado. Diputada Rebeca Peralta León. Rebeca Peralta a favor. Muchas gracias, diputada. Diputado Ernesto Villarreal Cantú. Diputada Miriam Saldaña Chaires. Saldaña Chaires a favor. Gracias, diputado. Diputado Alejandro Carvajal González. Alejandro Carvajal, a favor. Muchas gracias, diputado. Diputada Erika Lisset Rosales Medina. Erika Rosales, a favor. Gracias, diputada. Diputado Roy Torres González.
Diputado Roifit. Diputado Roifit, nada más podría prender su cámara, por favor. A favor. Si le molesto nada más con su pura cámara, diputado, por favor. Es que no sale su imagen. ¿Ya? Ya está. Muchas gracias, diputado. Diputada Luisa Fernanda Ledesma Alpizar. Ledesma Alpizar a favor. Gracias, diputada. Diputada Tania Larios Pérez. Diputada Tania. Diputado Omar García Loria. Diputada Nora Arias Contreras. Diputado Pablo Trejo Pérez. Pablo Trejo a favor. Gracias, diputado. Diputada Diana Sánchez Barrios. Sánchez Barrios a favor. Gracias, diputada. Diputada Leticia Aro Jiménez. Diputado presidente, el resultado de la votación es el siguiente. 11 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. En consecuencia, queda aprobado el orden del día para la sesión del día de mañana. Cumplida su instrucción, diputado presidente. Muchas gracias, secretario. El último punto del orden del día es lo relativo a asuntos generales. No sé si alguna diputada o diputado tenga algún asunto que tratar en asuntos generales. No habiendo nadie y siendo las 7:23 por la noche, se da por concluida la reunión de esta conferencia. Muchas gracias a todos. Nos vemos hasta mañana. Hasta mañana, que pasen buenas noches. Cuidar es acompañar, atender y sostener. Es estar presente para quien lo necesita. El cuidado está en los gestos diarios, en las manos que preparan, en las miradas que protegen y en el tiempo que muchas personas dedican casi siempre sin reconocimiento. Por eso, el cuidado no solo es un acto individual, es un derecho y una responsabilidad compartida entre todas y todos. Hoy, el Congreso de la Ciudad de México ha iniciado la preconsulta para construir el sistema de cuidados, un paso fundamental hacia una ciudad más justa, solidaria y corresponsable. Consulta la información de cada etapa en sistemadecuidados.congresocdmx.gov.mx. El cuidado nos une. Participa en la construcción del sistema de cuidados de la Ciudad de México y hagamos de nuestra ciudad una ciudad que cuida.